El acta de la sesión decimosexta se da por aprobada y el acta de la sesión decimoséptima queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 282 del director del Servicio Agrícola Ganadero, por medio del cual informa que, dando cumplimiento a lo instruido en el artículo 8 de la Ley 20.803, de asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero, remite documento denominado Informe de Resultado del Plan Institucional Anual definido para el año 2020. Oficio del director nacional del SAC, por el cual informa sobre solicitudes de subdivisión de predios agrícolas, precisando cuántos terrenos existen con cambio de uso de suelos y la clasificación de los mismos, especialmente en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Oficio del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual informa sobre gestiones realizadas en la región del Libertador General Bernardo Higgins en relación con la infraestructura de barrera de control de campos de pastoreo cordillerano. Se adjuntan anexos. Oficio número 78 del Subsecretario de Agricultura, por el cual informa sobre las glosas presupuestarias del cuarto trimestre año 2020. Y finalmente, oficio del director de la Asociación Gremial Agrícola Oasis de Vida, quienes solicitan audiencia a la comisión para dar a conocer un megaproyecto que llevaría a la región de Arica Parinacota a posicionarse en los más altos niveles económicos desde la agricultura, proyecto que impulsará la primera ciudad agrícola autosustentable del país y solucionaría tanto la economía como también el tema hídrico en la región. No hay más documentos, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputado. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputada Sepúlveda. Bueno, yo voy a iniciar que en esta temporada estival hemos tenido lluvias extemporáneas entre el 31 de enero y el 1 de febrero que han causado en la zona centro-sur del país, desde O'Higgins, desde la región de Valparaíso, en realidad, O'Higgins, El Maule, Ñuble, Biobío, enormes perjuicios, lo cual llevó a tener varias reuniones con la ministra en terreno y generó un decreto de emergencia que se han estado entregando beneficios. Posteriormente también se produjo una emergencia por la mosca Suzuki, la Drosophila Suzuki, que atacó a la frambuesa y que también ha causado enormes pérdidas a los productores de frambuesa. A raíz de eso hubo ayer una comisión de economía donde fui invitado como presidente de esta comisión, donde estuvimos con la ministra de Agricultura y con la ministra de Desarrollo Social, donde se pidió derechamente un ingreso social de emergencia, así se bautizó, para poder enfrentar estas contingencias que se dan en la actividad agrícola. Por supuesto no ha habido ninguna resolución al respecto, pero sí se está evaluando. Así que yo ofrezco la palabra, diputada Sepúlveda, para... Muchas gracias, presidente. Bueno, y saludar al exministro Furch, a Ángel Sartori, ¿no es cierto?, que nos conocemos además hace tantos años, al director del SAC, y a los invitados, ¿no es cierto?, que hoy día están con nosotros en la comisión vía telemática, Teresita, ¿no es cierto?, a todos aquellos que nos ayudan a poder hacer que esta comisión resulte. En puntos varios, presidente, en relación a lo que usted ha planteado con la frambuesa, yo creo que sería bueno poder pedir, ¿no es cierto?, a algunas organizaciones de agricultores, que yo creo que a muchos nos han llamado, a que puedan también poder venir a exponer, ¿no es cierto?, a la comisión. Nos habían pedido algunas reuniones por vía Zoom y yo creo que sí es posible de recibirlos, presidente, en conjunto a lo mejor con algunos profesionales que nos puedan, ¿no es cierto?, ilustrar sobre el tema y sobre todo la importancia económica que tiene en la pequeña agricultura familiar campesina de nuestra región de la zona central. Lo segundo, presidente, es estuve en terreno en la comuna de Doñihue, en un proyecto que fue presentado al INDAP de alrededor de 45, 60 millones de pesos, que es el proyecto de riego asociativo Rinconada de Doñihue. Entonces, para ver, presidente, qué es lo que está ocurriendo, eso es financiamiento vía INDAP. Entonces, quiero saber qué es lo que está ocurriendo con este financiamiento, dado la importancia de un sector que hoy día está sin riesgo, pertenece a la segunda sección del río Cachapual,
y es importante, ¿no es cierto?, que lo que ocurre son más de 600 hectáreas, fundamentalmente de pequeña agricultura familiar campesina. Y lo último es que con las lluvias que sufrimos, usted también planteó el tema, tenemos muchos sectores complicados, se hizo un catastro ya de las organizaciones campesinas, pero también a través de las asesorías técnicas, del SAT y del PRODESAL. Entonces, saber qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con las ayudas, ¿no es cierto?, que se están entregando. Lamentablemente vemos que no están llegando con, eh, o por lo menos lo que tiene que ver con el pago hoy día de créditos, ¿no es cierto?, fundamentalmente el INDAP, no ocurre absolutamente nada. Y lo último, presidente, me ha llegado, aprovechando que está el director nacional del SAC, me ha llegado el proceso de selección que se está realizando con fecha 1 de marzo, de un proceso de selección interna de la institución, y donde son jefes de oficina de Maipo, jefes de oficina de Melipilla, ¿no es cierto?, y Talagante, que son 3 vacantes, grado 7, y son jefes de oficina, y que vuelven otra vez a priorizar otras profesiones, ingenieros comerciales, ingenieros civiles industriales, administradores públicos, y la verdad es que a mí me llama la atención que en una institución tan técnica, ¿no?, en donde la profesionalización desde el punto de vista de la especificidad de sus funciones, hoy día tengamos personas que nadie puede desmentir la importancia de esas profesiones, pero no que estén a cargo de oficina. Entonces nos preocupa hoy que esas personas quizás podrían estar complementando equipos, pero no liderando equipos, en cosas tan específicas, ¿no es cierto?, como el servicio agrícola y ganadero. Oficiar qué es lo que está pasando con recursos, el por qué está ocurriendo esto. Me ha llegado de parte de algunas organizaciones del SAC, y es algo que yo había visto y había pedido también una explicación creo que hace alrededor de un año atrás. Presidente, a lo mejor quizás el director nos podrá dar una explicación, pero también que quede por escrito, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Ignacio Urrutia. Tiene la palabra. Y don José Pérez. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, presidente, a Carlos Fucher, gran amigo de esta comisión, con el cual tuvimos siempre muy buenas relaciones, así que se saluda a Carlos con el cariño de siempre, a Ángel Sartori y también a Horacio Borque. Y yo quería hacer una consulta, me he referido principalmente a la mosca de las alas manchadas, como lo conocen, o la Suzuki, porque yo tengo entendido que esta mosca estaba en la temporada pasada en la región de los lagos, principalmente, según lo que había, por lo menos lo que se oía, y que estaba atacando principalmente a otro tipo de berry, no solo a las frambuesas. Y a la zona nuestra, llamemos principalmente de Ñuble, Maule, O'Higgins, ha llegado más o menos a mitad de temporada. No llegó a principio de temporada, menos mal, porque el precio de la frambuesa, que era el producto que ha estado atacando con mucha fuerza, ha estado muy bueno este año. Entonces eso ha permitido que mucha gente haya podido, sobre todo el pequeño agricultor, que es el que más tiene frambuesa, haya podido desarrollar bien esta cosecha. Pero ahora está atacando con una fuerza gigantesca. Y es a tal nivel que si no se cosecha durante el día, la frambuesa la ataca de forma inmediata la mosca y se madura con tan rapidez que se pudre al día siguiente. Entonces es sumamente complejo, digamos, el poder, el tenerla, digamos, ahí. Pero el tema es que yo tenía entendido que esta mosca atacaba no solo la frambuesa, sino que atacaba a todos los berries en general. En la zona, como dije antes, en la zona del Maule, O'Higgins, Ñuble, está atacando principalmente la frambuesa, no está atacando otro tipo de berry. Entonces, aprovechando que hay dos directores del SAC, acá hay un ex ministro de Agricultura, preguntarle qué otro tipo de berry ataca. ¿Ataca realmente los arándanos, como se ha planteado, como uno oyó en el sur, que así ocurría? ¿Ataca la frutilla? ¿Qué otro tipo de berry? Y no solo berry, si es que ataca también otro tipo de producto. ¿Y qué se está haciendo para poderlo controlar? Porque tengo entendido que la única fórmula es a través de trampas, como se ha hecho, digamos, con otro tipo de especies que han ingresado y que atacan otro tipo de cultivos. No sé si hay otro
otra forma, digamos, de atacarla, porque qué es lo que va a pasar a futuro, digamos. Esta temporada ya está por terminar, digamos, pero qué va a pasar en la temporada que viene hacia adelante, cómo se va a ver afectado esto, y como dije antes, los que se ven más afectados lejos son los más pequeños, sobre todo en el caso de las frambuesas, que son los que tienen mayor cantidad de este tipo de plantaciones. Gracias. Gracias, diputado Urrutia. Diputado José Pérez Arriagada, en forma telemática, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, a las diputadas, diputados, al exministro don Carlos Fulche, a don Horacio Borges, a nuestro personal de secretaría, a todos un gran saludo. La verdad es que acerca de esta mosca, la famosa mosca Suzuki que ingresó por el sur de Chile, proveniente de Argentina, ya tuvimos aquí personal del SAC que estuvo entregando una exposición antes de que entrásemos en receso. Y claro, ataca la frambuesa, la frutilla, los arándanos, los cerezos. Entonces los pequeños agricultores han visto que su fruta ha sufrido un tremendo daño y ataca también a la zarzamora. Allí es donde yo diría que se reproduce con más facilidad y queda, ¿no es cierto?, oculta en estos matorrales que son de hoja perenne y después, ¿no es cierto?, hacen su agosto en la fruticultura, especialmente de los pequeños agricultores. Aquí los grandes han estado manejándose adecuadamente, ¿no es cierto?, con control de insecticidas que van en esta dirección, pero los pequeños no sabían y perdieron prácticamente toda su cosecha. De tal manera que el SAC aquí tiene mucho que hacer y decir, y también el INDAP, ¿no es cierto?, debería implementar una estrategia para que los pequeños agricultores no pierdan, ¿no es cierto?, la cosecha de su fruta. Pero yo quisiera plantear otra cosa porque estamos en varios, tengo entendido, ¿no es cierto, presidente? Mire, el tema que lo hemos planteado en ocasiones anteriores que dice relación con la boleta y facturación electrónica. Yo tengo algunos dirigentes de la parte comercio de Curanilago, el caso de René Quintero, Gustavo Jara en Cañete, otros de la provincia de Biobío, que me han planteado esta situación que es dramática para los pequeños emprendedores de la ciudad y del campo. Estamos hablando de gente de bastante edad que tienen un pequeño negocio, ¿no es cierto?, en un barrio, no tienen internet y menos tienen los del campo y están obligados a la facturación o a la boleta electrónica. Entonces han planteado la imperiosa necesidad de que esto tenga, ¿no es cierto?, un trato un poco más de acuerdo con lo que son las pymes, pequeñas empresas, muy pequeñas, a veces a cargo de adultos mayores, para que este comienzo de la facturación electrónica o la boleta electrónica se pudiera postergar a lo menos por un año más. Entonces, la idea mía es que a través de esta Comisión de Agricultura oficiemos al ministro de Hacienda y al ministro de Interior a objeto de que se tomen las medidas correspondientes para postergar la entrada en vigencia, ¿no es cierto?, de esta facturación electrónica que debería haber comenzado ahora el 1 de marzo. Esto es fatal para los pequeños agricultores, ya sea los que tienen su comercio en el campo o los que están en la periferia de la ciudad, me refiero a los pequeños negocios, que no van a poder operar con el sistema por las razones que ya di antes. Y además comprar el equipo que se necesita con esta finalidad es de alto costo. De tal manera que yo creo que si hablamos tanto de las pymes, lo ideal es que pudiésemos darles una mano de verdad y postergar la entrada en vigencia por un buen tiempo, ¿no es cierto?, para que vayan preparándose con antelación, porque aquí también hay algo que dice relación con la posibilidad de manejar el equipo como corresponde, y ahí se crean un montón de dificultades también. Así que es un problema que nos afecta a todos los pequeños emprendimientos del país. Eso sería, presidente, para que oficiemos a los ministros que he mencionado, por favor. Muchas gracias, diputado José Pérez. Entonces vamos a enviar el oficio solicitado por la diputada Alejandra Sepúlveda en relación al riego del sector de Doñihue, y también un oficio al ministro del Interior y al ministro de Hacienda solicitando la postergación. Presidente. Sí, perdón. Y vamos a enviar esos oficios al Ministerio de Hacienda. Presidente, por el mismo tema. Diputado Barros y después diputado... Sí, no, solamente yo concuerdo con que enviemos los oficios que sean necesarios, pero aquí también se requiere que seamos más proactivos. Yo tengo en mi poder una resolución
de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, Departamento de Operaciones del Servicio de Impuestos Internos. Yo asesoré a los feriantes de nuestra zona, ya sea de San Fernando, de Nancagua, de Santa Cruz, en que ellos hicieron una presentación colectiva, tal cual dijimos en algún momento en esta comisión, haciéndose una presentación colectiva de feriantes, el Servicio de Impuestos Internos, en razón de solamente la falla del suministro permanente de Internet, emitió una resolución eximiendo de la emisión de boleta electrónica o de factura electrónica a todos quienes solicitaron esa situación. Es porque uno puede perfectamente, y hay instrumentos que por el solo hecho, y lo reitero, ya lo habíamos hablado en esta comisión, de no tener un suministro permanente, como ocurre en muchas partes del mundo rural, el Servicio de Impuestos Internos exime de la emisión de boleta electrónica, que está y es obligatoria exclusivamente para aquellos que tenían facturación electrónica anteriormente, y hay formas de poder colectivamente hacer uso de los instrumentos que el servicio pone a nuestra disposición. Yo tengo aquí firmado, exime la obligación de emisión de boleta en ventas de servicio en formato electrónico a contribuyentes que indica una prestación colectiva. Lo quería añadir, si quieren puedo mandar incluso a la Teresita, le puedo mandar esta resolución que está emitida el 16 de febrero de 2021 para tener un ejemplo de cómo hay que proceder y poder informar a nuestros contribuyentes. Eso, pero me sumo a los oficios que aquí han sido solicitados. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Y efectivamente, la ley, igualmente vamos a enviar el oficio, y efectivamente la ley de modernización tributaria permite que en lugares geográficos sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones se puedan eximir de esta responsabilidad. Y presidente, sin una señal permanente, o sea, en aquellos lugares donde se corta, es también posible aducir eso para poder liberarse de la obligación. Eso. Presidente, ya tiene en su WhatsApp la resolución. Gracias. Gracias, diputado Barro. Diputado Jorge Radgeb tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Saludos a todos los que están en esta reunión. Espero, digamos, que lo que se está planteando al Servicio de Impuestos Internos finalmente tenga algún resultado positivo, porque desde el año pasado que planteamos el tema de estudiar el reavalúo de los predios agrícolas, el exceso del reavalúo del predio agrícola que ha pegado muy fuerte en la zona de la Araucanía. Todos sabemos la realidad que se vive acá, y con el exceso de avalúo claramente a los agricultores se les está colocando una lápida en todo su tema productivo. Pero yo quería tocar otro tema que se había señalado, que es relativo a esta mosca que ataca a los berries. En la exposición que se hizo antes del receso, se señaló de que se refugiaba en los sectores rurales en la zarza mora. Y efectivamente yo he tenido bastante denuncias de personas que recolectan este fruto y que claramente ven que está podrido, que se secó, que tiene serios problemas. La pregunta es la siguiente respecto de esta situación. En esta zona, cuando ya no hay floración, los enjambres de abejas recurren a los frutos silvestres que existen para sacar de ahí, ¿no es cierto?, su alimentación o el néctar para producir la miel. Y de hecho la miel que se genera en esta época es mucho más oscura, producto de que sacan de las zarzas este néctar. ¿Produce algún problema en otras especies, particularmente la abeja, el hecho de que la abeja finalmente saque su néctar de esta zarza ya podrida, o que está con las larvas de la mosca? Esa es la pregunta que quisiera señalar, porque esta situación nos podría generar además un efecto en la producción apícola en toda la zona. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Radke. Bueno, vamos a tratar este tema in extenso en otra sesión. ¿Alguien más ofrezco la palabra para puntos varios? Muy bien. Hoy día la sesión tiene por objeto ocuparse de la siguiente tabla. En primer lugar, pronunciarse sobre la renuncia del presidente de la comisión,
artículo 240 del reglamento de la corporación. Entonces se va a tomar la votación, secretaria. Ignacio la va a tomar, presidente. Don Ignacio. Ya, entonces, en votación la solicitud de renuncia del presidente de la comisión, señor Jorge Sabaj. Señora Linco, no está. Señor Álvarez Salamanca. Sí. ¿A favor? Ya. Señora Álvarez. Señor Barros. Rechazo. En contra. Gracias. Señora Carvajal. Señor Jürgensen. Señora Enollado. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Radjeb. Don Jorge Radjeb. En contra. Señor Sauerbaum. No está. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Urrutia. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Resultado entonces de la votación. 7 a favor, 4 en contra. Se acepta la renuncia, presidente. Muy bien. Segundo punto, analizar el fraude en la exportación de frambuesas desde Chile a Canadá entre los años 2014 y 2017. Asisten y le damos la bienvenida al ex ministro de Agricultura, don Carlos Furche, muy amigo de esta comisión, ha estado en varias ocasiones, el ex director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Ángel Sartori, también le damos la bienvenida, don Ángel, el director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, y el jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal, don Rodrigo Astete, a quien les damos la bienvenida, también son bastante habituales en esta comisión. Entonces le voy a ofrecer la palabra en primer lugar al ex ministro de Agricultura, don Carlos Furche, para referirse a esta temática que ha sido abordada en esta comisión, pero quisiéramos abordarla con mayor profundidad en esta sesión. Tiene la palabra don Carlos Furche. Muchas gracias, presidente. Agradezco nuevamente la invitación, la posibilidad de participar en la comisión, de saludar a las diputadas y diputados con los cuales efectivamente tenemos una larga historia de cooperación y trabajo conjunto. La verdad, yo quisiera referirme muy brevemente al hecho en sí mismo, que es el fraude en la exportación de frambuesas congeladas desde Chile a Canadá mediante un procedimiento de triangulación. Y aquí hay varios niveles de análisis a los cuales brevemente me gustaría remitirme. En primer lugar, se trata de frambuesas que ingresaron a Chile desde China, amparadas por el Tratado de Libre Comercio entre China y Chile. Y lo primero que se puede constatar es que efectivamente esa importación de frambuesas desde China a nuestro país se efectuó cumpliendo cabalmente con la normativa que establece el acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China. En segundo lugar, corresponde analizar si la exportación desde Chile a a Canadá, ocurre también bajo el respeto a los procedimientos establecidos en ese Tratado de Libre Comercio. Y aquí efectivamente lo que ocurre es que de manera fraudulenta se certifican como frambuesas producidas en nuestro país, frambuesas que en realidad provenían desde China, seguramente mezcladas con frambuesas producidas en Chile y reexportadas a Canadá.
y allí efectivamente sí hay una transgresión al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, porque efectivamente en lo que se refiere a los bienes agrícolas, lo que está establecido no solo en este convenio, en general en los tratados de libre comercio, es que los productos agrícolas deben ser íntegramente producidos en el país cuyo origen se certifica como lugar de origen y de producción. Entonces allí tenemos un primer problema. Se certificaron como frambuesas producidas en Chile, una producción que al menos parcialmente no lo era, y eso transgrede las disposiciones del acuerdo entre Chile y Canadá. Y hay un tercer aspecto vinculado a esto, es que además de reexportar frambuesas importadas desde China, se hizo bajo la certificación de producción orgánica. Entonces, brevemente, Tratado de Libre Comercio China-Chile no admite reparos. Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá se transgrede una norma. Y la pregunta es, ¿a quién le correspondía garantizar el cumplimiento de la norma? Y en el caso del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, como efectivamente un aspecto que era deseado y deseable tanto por el sector público como por el sector privado chileno, se convino con Canadá que se establecía un sistema de autocertificación, que en el caso de un producto congelado, como era este, estamos hablando de frambuesas congeladas, no requería certificación sanitaria por parte del Servicio Agrícola Ganadero, porque los productos congelados, y allí los colegas, el director y el exdirector del XAP podrán referirse a eso, los convenios internacionales establecen que los productos congelados no son susceptibles de transmitir enfermedades cuarentenarias y por tanto no requieren certificación sanitaria. Entonces, segundo aspecto, desde el punto de vista sanitario, no hubo transgresión a la normativa entre los dos países. Y como se trataba de una autocertificación, tampoco hubo una falta desde el punto de vista de lo que le correspondía al trabajo del SAC o de la Dirección Económica de la Cancillería, que delega la certificación de origen en el caso de autocertificación en la propia empresa, en el caso de que no exista autocertificación en empresas habilitadas para esto. Por ejemplo, la SOFOFA es una de las agencias que certifican el origen para exportaciones chilenas para los países en que tenemos tratados de libre comercio. Pero en este caso no correspondía. Y por último, la certificación como producto orgánico. Y efectivamente, aquí la certificación de productos orgánicos en general la efectúan empresas certificadoras, normalmente empresas internacionales, y en el caso de los bienes agrícolas, el SAC opera como una suerte de contraloría del trabajo que hacen esas empresas, pero no es el SAC quien realiza la certificación. Y en este caso se agrega el hecho de que además entre Chile y Canadá no hay convenio para certificación de productos orgánicos, y en este caso la empresa exportadora utilizó la normativa de Estados Unidos. Resumen de todo esto, efectivamente se trató de un proceso que en lo que se refiere al origen fue fraudulento, autocertificado por la empresa exportadora y por tanto fraude que corresponde enteramente a la empresa exportadora, y en el caso de la certificación como orgánica, al menos uno tiene que asumir de que efectivamente la parte de esa exportación que no correspondía a producción chilena tampoco era orgánica porque no fue importada como producción orgánica. Y otra vez, son empresas privadas las que certifican por delegación la condición de producción orgánica. ¿Cuál es la conclusión que uno puede sacar de todo esto? Yo creo que en primer lugar destacar que desde el punto de vista del país afectado, Canadá, este asunto ha sido ya hace un tiempo razonable, varios meses atrás, ha sido dado por resuelto y las autoridades del SAC pueden certificar aquello porque han tenido las reuniones y conversaciones que corresponden con su contraparte canadiense. Desde el punto de vista de Chile, creo que esto exige un llamado de atención
particularmente a una mejor coordinación entre la Dirección de Aduanas, que fue la que en su momento conoció esto a partir de una denuncia de una carta efectuada por la Asociación de Exportadores, entre aduanas, la Dirección Económica de la Cancillería y el Servicio Agrícola Ganadero. Lo último que quiero señalar es que efectivamente cuando esto ocurrió, la Asociación de Exportadores remitió una comunicación al Servicio Nacional de Aduana, no al Ministerio de Agricultura ni al Servicio Agrícola y Ganadero. Por tanto, no tuvimos ninguna posibilidad de conocer el desarrollo de este fraude en el momento en que estaba ocurriendo en los años 2015 o 2016. Pero insisto, si uno analiza en detalle, este es exactamente el proceso que ocurrió, y aquí la responsabilidad principal y prácticamente exclusiva corresponde a la empresa responsable por el fraude. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Carlos Furche, por su exposición. Posteriormente habrán preguntas. Le ofrezco la palabra a continuación al exdirector del Servicio Agrícola y Ganadero, don Ángel Sartori, para referirse al tema de la exportación fraudulenta. Gracias, presidente. Igualmente, un saludo muy especial a cada uno de los integrantes de la comisión y a mi sucesor y a Rodrigo Astete, que también veo que está por ahí. Creo, presidente, que no es mucho lo que puedo agregar. Creo que la síntesis que ha hecho el exministro Carlos Furche es bastante completa, sintética pero completa, de tal manera que lo que ocurrió fue lo que se ha descrito. ¿Qué podría agregar algo más que no se haya, que se manifestó, pero que ha sido, que creo que es bueno reiterarlo? Efectivamente, en este caso de las frambuesas congeladas, de acuerdo con la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria, estos productos no requieren certificación sanitaria. Están en una categoría 1, que significa, en buenas cuentas, la imposibilidad de ser transmisores de plagas cuarentenarias. De tal manera que en ese aspecto nosotros no supimos de esta naturaleza, porque además no se requería ese conocimiento por el producto que era. Respecto de la producción orgánica, efectivamente, con posterioridad, el servicio hizo inspecciones, hizo fiscalizaciones a esta empresa, y efectivamente se pudo constatar de que había un desfase respecto de las cantidades que se exportaban y de la producción nacional. Por lo tanto, claramente se transgredía la certificación de origen. Ahí efectivamente hay un hecho importante que fue necesario corregir, y entiendo que las coordinaciones que se han estipulado posteriormente buscan justamente eso, una muy buena coordinación y una información mucho más acabada. Reitero que a nosotros, como Servicio Agrícola y Ganadero, no nos llegó esta información hasta posteriormente, cuando sale en un artículo de la agencia periodística Reuters, donde así se menciona. De tal manera que, por cierto, creo que hay que mejorar las coordinaciones. Por cierto, que es un tema importante. Buena parte del comercio internacional de productos agrícolas o de cualquier producto, es muy importante la confianza y la transparencia de los procedimientos. Y yo creo que aquí efectivamente no lo hubo. De tal manera que ahí efectivamente hay un déficit que entiendo que ya se ha corregido, y es necesario una coordinación absolutamente buena y oportuna y ágil. La empresa Fruto del Bosco, que hacía este procedimiento, fue sancionada por el Servicio Nacional de Aduanas. Tiene una condena, hay una multa. Por lo tanto, creo que si bien hubiera preferido una mejor coordinación, los servicios que tenían que ver con esto tomaron las decisiones y sancionaron un hecho que claramente era ilícito. Creo que
no tengo más antecedentes, aparte de los que ya mencionó el exministro Carlos Furche. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Ángel Sartori, por su exposición. Y le damos la palabra a continuación al actual director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, y al jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal, don Rodrigo Astete, partiendo por don Horacio Borges, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Yo mandé una pequeña presentación, María Teresa, no sé si la tienen, si la ponen ustedes, la ponemos nosotros. Ignacio. Si nos pueden habilitar. Compartir pantalla, sí. Si ustedes la pueden poner, mucho mejor. Ya. Don Horacio. Muchas gracias, la vamos a poner entonces. Está habilitada para que comparta la pantalla. Ahí está. Estamos listos. ¿Bien? Absolutamente. O sea, se veía, ahora sí. Muchas gracias. La primera, por favor. Antecedentes generales, yo creo que esto va a confirmar claramente lo que han planteado, ¿no es cierto?, tanto el exministro Furche como el exdirector Sartori. Este es un resumen muy simple. Entre los años 2014 y 2016, una empresa exportadora, Fruti Bosco, realizó envío a Canadá de frambuesas congeladas chinas, rotulada como frambuesa orgánica chilena. Este caso de fraude tuvo condena, disculpen, ahí hay un error, porque la condena fue en diciembre del año 2019 a un señor de nombre César Ramírez, quien era el dueño, el propietario de Fruti Bosco, por falsificar documentos de exportación. La condena fue de 2 penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 2 penas de suspensión o cargo de oficio público durante el tiempo que dure la condena, y el pago de 2 multas al Servicio Nacional de Aduana de 2.500.000 pesos cada uno. Ámbito de competencia al SAC, tal como plantearon el exministro y el exdirector. En Chile son varios los organismos que tienen competencia en la importación y exportación de fruta congelada. Entre ellos el SAC, el Servicio Nacional de Aduana, y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la inocuidad, que es un problema que también tuvieron esta frambuesa al ser exportada, el Ministerio de Salud. Y también aquellos organismos que hacen certificación de origen, como es el caso de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que para algunas negociaciones y pactos internacionales tienen que esta certificación de origen ser hecha por, ¿no es cierto?, un organismo que fue delegado para eso, o en otros casos, tal como planteaba el ministro Furche, son autocertificaciones según los convenios. En lo segundo, es decir que los productos hortícolas congelados no son inspeccionados ni certificados por el Servicio Agrícola del SAC, ni para la exportación ni para la exportación, dado un acuerdo internacional de los organismos, ¿no es cierto?, sanitarios de la mayoría de los países, dado que la posibilidad de transportar plagas agrícolas en condiciones de congelación es hasta ahora nula. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos productos congelados no son revisados por razones sanitarias, fitosanitarias. Y tratándose, tal como decía también el ministro, de la importación de productos orgánicos a Chile, el servicio controla las mercaderías que se declaran como orgánicas y que se van a comercializar en el territorio nacional o que se reexportan, pero debido a el acuerdo que tienen con ese país desde el punto de vista de un acuerdo del tipo de comercio orgánico o del tipo, ¿no es cierto?, del acuerdo propiamente tal y del reconocimiento
de la cosa orgánica por ambos lados. El caso Fruti del Bosque, en la importación, primero, sabemos que no hubo declaración ninguna de que el producto que llegaba de China era orgánico. Además, no tenemos negociación no tenemos convenio de organicidad con China. Y por lo demás, ¿no es cierto?, la fruta era congelada. El trámite en ese minuto solo revisaba, por razones de modernidad del servicio, digamos, en ese minuto no se habían terminado los sistemas computacionales que nos permitían o les permitían al servicio hacer una mejor revisión de los productos que llegan. ¿Qué acciones se realizaron? Tal como contó el exdirector del Servicio Agrícola, el año 2015 se fiscalizó a una planta de proceso que había en la región del Maule, y los resultados de esa fiscalización detectaron incumplimientos relacionados con alguna falta de documentación y registros de respaldo de la fruta procesada, tanto importada como nacional. Suponemos que ahí había una mezcla de fruta. La planta en proceso en ese minuto fue sancionada con una multa de 20 UF. Esa es la acción del fraude. La verdad es que nosotros los antecedentes que tenemos son esos y que son los mismos que ha entregado, ¿no es cierto?, el exministro Furche y el exdirector Sartori. Pero ¿qué estamos haciendo? Porque esto claramente lo importante es que ojalá no se vuelva a repetir y que las normativas que hacemos en el servicio en general miren también un poco más allá de solo lo técnico y que también sean capaces de olfatear, disculpando la expresión, si pudiera haber engaños y que además de esos engaños perjudiquen al resto de los productores del país. Se han realizado, ¿no es cierto?, coordinaciones con aduanas que han involucrado capacitaciones de toda la normativa del SAC, de producción orgánica y de revisiones de importaciones y exportaciones de productos orgánicos con el objetivo de verificar los requisitos de ingreso y también de egreso. En el tema interno, en el primer semestre de este año, continuaremos las reuniones y capacitaciones de las unidades del SAC en los principales puertos de ingreso marítimos, terrestres y aéreos. La primera capacitación se efectuó en el puerto de Talcahuano, ya que claramente fue por ese puerto el ingreso de la fruta de este fraude. Tuvimos comunicaciones con la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos en el mes de agosto, donde dimos las explicaciones y quedamos de acuerdo en que nos vamos a comunicar en el caso que algún servicio tome conocimiento en el ámbito de su competencia una situación de riesgo para la exportación de fruta del país, y esta situación con Canadá quedó claramente despejada. ¿Qué otras acciones que estamos haciendo hoy día para poder evitar en lo posible que esto ocurra? Hemos actualizado la resolución de las categorías de riesgo que refuerza las materias primas en su calidad de orgánica para su revisión en puertos de ingresos. Adicionalmente, podemos mencionar que el SAC se encuentra trabajando en este minuto en una normativa que establece el sistema de control oficial de inocuidad de la cadena agroalimentaria de los productos hortofrutícolas frescos y congelados de exportación, que permitirá al SAC implementar y exigir más controles y responsabilidades a todos los participantes de la cadena, como es el control de proveedores de fruta como materia prima, incluyendo la materia prima de origen importado. Actualmente este proyecto de norma, esta resolución,
se encuentra en consulta pública, la cual termina el día 15 de abril del 2021. Paralelamente, el SAC inicia un programa de inspecciones de inocuidad de producción primaria en el huerto y en los establecimientos de procesos de fruta fresca y congelada de exportación. Esto es no solo por el tema, ¿no es cierto?, del fraude, sino porque cada día los países están exigiendo mayor inocuidad en nuestros alimentos, y Chile tiene, especialmente en el rubro de la fruticultura, tiene que incorporarse fuertemente, ¿no es cierto?, a este trabajo de inocuidad alimentaria que el mundo cada día lo requiere más. Eso es, señor presidente, lo que yo puedo informar, y que el resto de la información, de alguna manera, la Comisión de Agricultura la tiene, puesto que enviamos hace algún tiempo, ¿no es cierto?, toda esta información un poquito más extensa que esta, sin hacer el resumen que yo he hecho ahora. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Horacio, por su intervención, y ofrezco la palabra al diputado Ramón Barros. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. No, solamente agradecer las intervenciones de don Carlos Furche, don Ángel Sartorio y de Horacio Borque, porque creo que de alguna manera vienen a clarificar una situación obviamente lamentable, eso hay que decirlo con todas sus letras. Creo que estos temas hay que tomarlos con mucha seriedad y evitar intentar hacer de estos temas un tema político. Creo que estamos en presencia de un acto lamentable, un hecho aislado, pero no por eso menos grave. Y a mí me gustaría que la comisión, señor presidente, pudiese pedir, por la vía que usted estime conveniente, la causa RUC número 18-100-333-24-0. El RIT 3406-2018, que está en el Tribunal de Garantía de Talcahuano. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante poder contar en la comisión con todos los antecedentes que de alguna manera trajeron como consecuencia la presentación por parte de aduana de una querella en el Tribunal de Talcahuano por la denuncia hecha a aduana por parte de la empresa que adquirió. Su audio, don Ramón. Parece que yo mismo lo corté, no sé dónde quedé, voy a quedar de loco, pero ya. En todo caso, di a conocer que me interesaba que pidiéramos el RUC bajo ese RIT, donde de alguna manera se resume lo que ejerció como una querella por parte de aduana, y para decir, aquí hubo una denuncia por parte de una empresa que adquirió otra empresa y que se dieron cuenta que dentro de sus mecanismos internos se habían cometido estas graves situaciones. Fue denunciado a aduana investigó, sancionó a la persona que se veía involucrada en esta operación fraudulenta, junto con una empresa llamada Alasco, y que posteriormente fue sancionado, y hay tiene que haber, ¿no es cierto?, una sentencia por parte del Tribunal de Talcahuano, para efectos de que la comisión tenga en su haber, ¿no es cierto?, toda la documentación que va generando la respuesta, a mi entender, bastante silenciosa. No puedo decir que me gustó lo que pasó en relación a este tema, pero creo que me interesaría mucho, don Carlos Furche o don Ángel Sartorio hablaron de
de que por parte de la contraparte canadiense habían dado por superado esta situación. Yo no sé si ellos tienen algún conocimiento en relación al por qué Canadá dio por superado, si esto fue producto de la sentencia emanada del Tribunal de Talcahuano a querella del Departamento de Aduana, producto de una denuncia hecha por la propia empresa adquirida, ¿no es cierto?, que se dio cuenta que habían adquirido una compañía que a todas luces había realizado algún procedimiento absolutamente lamentable y constitutivo de un delito. Me parece que si pudiésemos pedir, yo no sé cómo se pide, yo entiendo que una sentencia y la querella y el RUC son causas públicas, razón por la cual quizás la Secretaría de la Comisión podría, ¿no es cierto?, en la página del registro del Poder Judicial, digamos, bajar esa información para poder ir compenetrándonos mucho mejor todos de qué es lo que ocurrió aquí, cuáles son los antecedentes que obran y dan, ¿no es cierto?, a aduana el requerir a la justicia por una situación de todo hecho anómala y respecto al cual hay una sentencia sancionatoria, para que nosotros vayamos viendo las respuestas de las instituciones públicas a una situación de esta naturaleza y podamos calificarla. Yo creo que es importante tener, ¿no es cierto?, dentro de nuestros antecedentes el hecho que aquí hubo una querella por parte de aduana, esa querella se dispara, ¿no es cierto?, por una presentación hecha por la propia empresa, dando cuenta de que una vez adquirida la empresa en cuestión se dieron cuenta que habían situaciones fraudulentas en relación al tema de la exportación de frambuesa y que al final podamos hacer, ¿no es cierto?, una relación de qué podríamos mejorar frente a este tipo de situaciones, pero yo vuelvo a reiterar, los que quieran hacer de esto una suerte de causa política, lo observé en las primeras presentaciones que se hicieron como haciendo creer que durante este gobierno se habían realizado estas situaciones. Y por eso yo le agradezco mucho a don Carlos Furche y a don Ángel Sartori por la consistencia que tienen de poder estar en esta comisión para hacernos causa, ¿no es cierto?, de una situación que debe movernos como país, como Comisión de Agricultura, como los exportadores, como aduana. El sistema tiene que responder y aquí calificaremos si podemos mejorar esas respuestas, pero desde todo punto de vista evitando caer en una suerte de una tendencia a hacer de nosotros mismos, ¿no es cierto?, como parlamentarios, esto una causa que logre algún tipo de dividendo político. Me parecería lamentable porque aquí estamos jugando con la credibilidad de nuestro sistema exportador que trasciende a los gobiernos y que además, don Carlos Furche lo debe saber muy, pero muy bien, en términos de, él estuvo antes en reparticiones previos a ser ministro, en que cumplió un rol fundamental en tratados de libre comercio, en difundir en el mundo los productos chilenos. Esa es la real causa que nos debe mover a todos. Eso es lo más, presidente. Vuelvo a reiterar, la causa RUC 181033324-0 con un RIT 3406-2018 del Tribunal de Garantía de Talcahuano, que entiendo que es el lugar o de donde tiene, en este caso, jurisprudencia, ¿no es cierto?, en relación al lugar donde se habrían cometido estos hechos. Eso nomás, presidente. Muchas gracias y perdón por lo largo, pero es necesario hablar y poder aportar en la discusión de este tema. Gracias, diputado Ramón Barros. Diputado José Pérez Arriagada y después la diputada Jenny Álvarez. Diputado José Pérez. Gracias, presidente. La verdad las cosas es que no ha sido fácil que Chile abra las puertas al mundo para vender sus productos y para comprar los productos que necesita. Y hemos alcanzado un alto prestigio en las exportaciones que van desde Chile a distintos lugares del mundo. Pero aquí, digamos las cosas como son, no importa en qué gobierno se haya hecho, lo que importa es que quiénes son responsables de esta situación, porque aquí hay un desprestigio para todas las exportaciones de Chile. Esto se anunció a través de los canales de televisión, donde Chile habría comprado una fruta china que China no la consumía porque tenía algunos problemas de sanidad. ¿Cuáles eran? No se explicó, pero se dijo así. Entonces, esta es una triangulación.
China le vende a Chile y Chile la exporta a Canadá, como que fuera fruta producida en Chile. Aquí vemos que se ha sancionado a una persona, don César Ramírez, que debe haber sido algún ejecutivo de la empresa, ¿no es cierto?, responsable en cierta medida de esta operación. Pero se sanciona de manera bastante ridícula, 2 millones de pesos por 2 veces y una sanción de arresto domiciliario que por un corto tiempo. Esta es una situación tremendamente grave. Y si esto no lo tomamos en serio, indudablemente que va a llegar el momento en que las puertas que se abrieron para vender los productos de Chile se van a cerrar con el consiguiente daño a todos los exportadores del país. De tal manera que aquí no solamente tenemos que saber cómo se llama la empresa que importó y exportó. Lo más importante es saber quiénes son los dueños de esa empresa, quiénes son los mayores accionistas, quiénes son los responsables de esta operación, para que se sepa públicamente, por lo menos en la Comisión de Agricultura, quiénes hicieron, ¿no es cierto?, este negocio, que es un negocio sucio, es un negocio que afecta la credibilidad de Chile ante el mundo entero. Entonces, estas cosas tienen que ser claras. Yo recuerdo que mucho se molestó a algún parlamentario cuando yo dije hace algún tiempo atrás que teníamos que investigar esto, pero oye, como que le hubiesen puesto una ají en la boca. No, señores, si tenemos que saber como Comisión de Agricultura cuándo se hacen las cosas mal y cómo podemos evitar con sanciones ejemplares desde el punto de vista económico que esto se vuelva a repetir. Así que yo me alegro que estemos en este momento conversando sobre una materia tan relevante, pero no nos olvidemos que esta fruta se envió como que era producida en Chile y eso fue faltar a la verdad, eso es mentir, eso es vender un producto que no nace en Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado José Pérez. Diputada Jenny Álvarez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludarlos a todos, nuestros invitados también. La verdad es que hemos estado discutiendo este tema de que no viene de ahora, ya se ha dicho aquí, viene desde mucho tiempo. Y la verdad es que yo no sé si me perdí alguna parte, pero me gustaría consultar en un hecho tan grave que pasó en nuestro país, ¿quiénes son estos empresarios que realizan estas acciones fraudulentas? En la misma línea que decía el colega Pérez, ¿quiénes son estas empresas que fueron sancionadas ahí? Me acabo de enterar con sanciones irrisorias, 2 millones de pesos. ¿Por qué no sabemos y por qué no se da a conocer quiénes son estos empresarios truchos que dejan al país en ridículo? Que tenemos que traer a hacer todo esto que ha pasado y que ha salido en todos los medios nacionales e internacionales, me imagino. Eso no puede quedar así. Se sancionó, se cerró aquella empresa. ¿Qué pasó en aquel minuto? Le pregunto a las autoridades anteriores. Como decía ahí, ¿quiénes son los que arman todo este invento para sacar del país frambuesas en estas condiciones? Eso es una burla para Chile. ¿Y por qué no sabemos quiénes son los empresarios? Aquí se habla como poniéndole cualquier nombre y tapando no sé qué. Y a mí me gustaría saber si se tiene la información que se diga aquí. O sea, vamos a terminar esta sesión, que la venimos pidiendo hace mucho tiempo, este tema, y todavía no escucho quiénes fueron los empresarios que hicieron este negocio trucho y dejan mal a nuestro país en el ámbito agrícola. Así que me gustaría consultarle, por su intermedio, presidente, al exministro, a la gente del SAC que está aquí y también funcionarios del SAC anterior, que nos puedan contar esa parte, porque yo creo que la gente que está hoy día escuchando quiere saber quiénes son los empresarios truchos que hacen esto y que exportan de esta forma y quiénes están detrás también, porque no podemos seguir en este país haciendo vista gorda a situaciones que parece que para algunos son normales, y no podemos normalizar estos fraudes. No se pueden normalizar, no podemos nosotros desde el lugar donde estamos hacer como que esto fue un hecho cualquiera que sucedió en nuestro país. No, así que me gustaría que nos contaran esa información, como para tener algo consistente y ver y poder hacer un estudio así que estos empresarios en qué están, porque a lo mejor esto se supo y qué están haciendo ahora, no sabemos. No sabemos qué está pasando con la agricultura y con estos empresarios que son capaces de hacer algo tan terrible como lo que hemos discutido aquí. Gracias, presidente.
Gracias, diputada Jenny Álvarez. Le ofrezco la palabra a don Carlos Furche por si puede responder varias de las preguntas que se le han formulado. Gracias, presidente. En primer lugar, yendo al encuentro de lo que señalaban los diputados Ramón Barros y José Pérez, efectivamente este es un tema delicado porque afecta la fe pública, porque el sistema de comercio internacional de alimentos, sobre todo, dada la condición particular que tienen los alimentos, descansa sobre la confianza tanto en la institucionalidad pública como en la empresa privada. Lo segundo que quiero decir es que aquí el responsable no es ni el gobierno anterior ni el actual. Aquí el responsable de este proceso fraudulento es una empresa privada en particular, Fruto di Bosco, así se llama, o así se llamaba, porque creo que ya ni siquiera existe. En tercer lugar, creo que este hecho lamentable, sancionable, que ocurrió además hace varios años, por ser un hecho aislado, por tener una respuesta consistente de parte de la institucionalidad judicial y de la institucionalidad del Estado de Chile y sus servicios involucrados, creo que le ha permitido a Chile salir sin mayor dificultad respecto de su imagen como proveedor confiable. En cuarto lugar, yo quisiera señalar algo que no lo dije antes, tampoco lo señaló Ángel Sartori ni Horacio Borges, pero aquí la responsabilidad de la certificación en destino de la producción exportada le corresponde a las autoridades y las instituciones de Canadá. Y efectivamente en Canadá aparentemente hubo algún problema que no funcionó adecuadamente porque no dieron la voz de alerta en el momento en que podrían haberlo hecho. Sin embargo, sintetizando todo esto, creo que aquí lo más relevante es que la institucionalidad, tanto la judicial como la institucionalidad del sector público de nuestro país, ha reaccionado de la manera que corresponde. En segundo lugar, que el sector privado ha buscado reaccionar también de la manera que corresponde y ha buscado de alguna manera aislar hechos como estos. Y en tercer lugar, yo quisiera decir que algo que señaló el director del SAC en su presentación, que me parece que es muy, muy relevante, y es el hecho de que en el tiempo en que vivimos, muy afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria, es bastante esperable que el comercio de alimentos, particularmente de alimentos frescos, o congelados, pero perecibles en última instancia, sean sometidos a examinación mucho más rigurosa en lo que se refiere a sanidad, en lo que se refiere a inocuidad y en lo que se refiere a bioseguridad, que es un concepto incluso un poco más amplio, y tenemos ejemplos recientes, tanto de exportaciones chilenas como de otros países, de que efectivamente han sido puestas en cuestión su condición desde el punto de vista de la bioseguridad. Entonces me parece que aquello que señalaba el director del SAC en el sentido de buscar elevar estándares y establecer sistemas de coordinación institucional muy estrechos con salud, con aduanas, con la dirección económica de la Cancillería, me parece que es el camino que corresponde seguir, porque probablemente el comercio de alimentos, sobre todo los tipos de alimentos que Chile exporta, en los años que vienen van a estar sometidos a una presión mayor desde el punto de vista de su examen y certificación de las garantías de que se trata de productos confiables, sanos, saludables, inocuos, etc. Y por último, respecto a lo que preguntaba la diputada Jenny Álvarez, bueno, el nombre de la persona que era el responsable de la empresa Fruto di Bosco es conocido. Y la sanción no la establece ni el Servicio Agrícola Ganadero, ni la Dirección de Aduanas, ni la Dirección Económica de la Cancillería,
la establece la justicia. Y esa fue la sanción que estableció la justicia. Y los antecedentes me parece que son de público conocimiento. Yo no tengo más antecedentes que aquellos que son de público conocimiento. Gracias, presidente. Gracias, don Carlos Furcia, y gracias a la diligencia de nuestro secretario ya hemos tenido acceso al juzgado de garantía de Talcahuano y ya estamos bajando la sentencia que van a estar a disposición de todos los miembros de la comisión, donde están toda la información requerida. No sé si don Ángel Sartori quiere agregar algo o don Horacio Borges. Ángel, ¿tú quieres? Don Horacio Borges. Don Ángel, primero. Muy bien, don Ángel Sartori. Yo creo que efectivamente, perdóneme que le reitere, pero lo que ha mencionado el exministro Carlos Furche es bastante completo. Yo tengo aquí la información de los nombres de las empresas y las personas responsables de esa empresa, que se los puedo dar. La empresa que estaba haciendo el fraude es Fruto di Bosco. Y la empresa que compró a esta es Frutícola Olmué. El responsable de Fruto di Bosco es un señor que se llama César Ramírez y es el que está con sanción. Horacio Borges también mencionó otra fiscalización que se le hizo a una empresa en la región del Maule, que también tuvo sanciones, y ese es una procesadora, y el responsable de esa es Juan Sepúlveda Segura. Por lo tanto, hay información respecto de los responsables. Como digo, estas personas han sido sancionadas como corresponde. Que la sanción ha sido poca, no nos corresponde a nosotros, corresponde a la justicia. De tal manera que hay información y esa información está disponible. Muchas gracias. Gracias, don Ángel. Don Horacio Borges, ¿quiere agregar algo? No, gracias, presidente. No, simplemente ratificar lo que acaba de decir don Ángel. Los dos nombres que nosotros tenemos aquí en el Servicio Agrícola Ganadero son el señor César Ramírez, a quien yo di a conocer cuando hablé del propietario de Fruto di Bosco, y don Juan Sepúlveda Segura, quien era el representante legal de la empresa a la cual el SAG hizo auditoría y también le notificó y la multó con 20 TM, tal como yo conté recién. Nada más, presidente. Presidente. Don Ramón Barros tiene la palabra. No solamente preguntarle a don Horacio, a don Ángel, si a ustedes les parece conocido el nombre de Mauricio Rebolledo. Yo entiendo que Fruto di Bosco y César Ramírez son testaferros de Alasco, que es una empresa larga data manejada por ítalo-canadienses en Montreal, pero que su operador articulador se llama Mauricio Rebolledo, que tiene antecedentes en muchas partes. No sé si ellos tienen alguna relación respecto a este nombre como país, dándole un nombre, ya que algunos piden, me parece muy interesante ventilar estos nombres. Gracias. Diputado Barros, yo quiero aprovechar el impulso también de hacer una pregunta a don Horacio Borges relacionado con, bueno, aquí el fraude estuvo en, digamos, en no haber importado frambuesas no orgánicas de China y que ingresaron al país y después haberlas exportado a Canadá como si fueran orgánicas, burlando el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Pero a la vez quiero preguntar ¿quién tiene que certificar la organicidad hoy día, si eso se ha subsanado hoy día? Y ¿es posible que aduanas pueda detectar si una frambuesa es de origen o viene de otro país? Porque no sé si habrá algún instrumento para poder detectar eso. Y yo lo digo en el sentido para prevenir este tipo de fraudes en el futuro. Porque aquí hay una sentencia que ya tenemos en Secretaría, hay un juicio, ¿no es cierto?, que llegó a sanciones que nos parecen muy bajas, pero
nos interesa también de que a futuro este tipo de situaciones tengan sanciones ejemplificadoras para que no se vuelvan a repetir. Don Horacio tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo le voy a dar la palabra a don Rodrigo Astete, quien es el jefe de la División Agrícola y Forestal del Servicio y quien tiene más antecedentes que poder aportarle a la reunión en esta tarde. Don Rodrigo Astete, le ofrezco la palabra entonces. Jefe. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al exministro, ex director y a los diputados presentes. Bueno, en particular referente a su consulta, los productos orgánicos por la normativa nacional SAC, la ley que hay de producción orgánica, cuando son importados para ser comercializados en Chile, bajo esta norma chilena de producción orgánica, obviamente tienen que ser declarados como tal y pasan a un proceso de inspección del Servicio Agrícola y Ganadero. Cuando también son importados para ser reexportados a un tercer país, donde tiene convenio Chile para la certificación orgánica, también son informados al SAC para poder mantener esa condición. El problema aquí en estas frambuesas es que, como se ha dicho acá, fueron importadas sin categoría de orgánico y después fueron reexportadas con categoría de orgánico, pero bajo una norma que el SAC no tiene convenio con Canadá. Entonces, obviamente, no pasaron el proceso. Ahora, como medida de mejora, efectivamente, el SAC ha incorporado algunos puntos de control orientados a que en los puntos habilitados de ingreso se controle esta normativa de orgánico en todos los productos y ahí todo los énfasis que hemos dado en la capacitación con aduana para poder verificar estos aspectos. Particularmente, esta condición viene certificada desde el país de origen que está exportando Chile y el SAC documentalmente verifica que los certificados sean auténticos y que obviamente cumplan con todas las disposiciones legales para mantener esa condición. Esa es la forma en que se verifica la categoría de producto orgánico. Y las mejoras que hemos hecho es incorporar hoy en día en resoluciones de categorías de riesgo u otras cosas, el poder verificar este aspecto de un producto orgánico que se está importando. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el tema para poder ir cerrando. Yo creo que se ha dado respuesta al requerimiento de la comisión. Sí, don Ramón Barros. Solamente preguntarle a la gente del SAC. Nosotros estamos en presencia de una reexportación con un certificado orgánico falso. ¿Qué es lo que hemos hecho o cuáles son las posibilidades de que hoy día pueda volver a generarse una reexportación fraudulenta como la que estamos analizando? ¿Cuáles son los procedimientos que hoy día tienen que hacer las empresas, ¿no es cierto?, a la luz de los hechos que estamos analizando? Y teniendo además en presente, porque me llegó una pequeña información que don Mauricio Rebolledo, quien yo pregunté, continúa operando activamente en la industria, exportando a Lasco a través de una empresa relacionada con él que se llama Best Food Solutions Chile S.p.A. Eso para que quede, ¿no es cierto?, en el registro. Eso lo más, presidente. Muchas gracias. Presidente, la señora Emilia pide la palabra. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este es un tema que ya habíamos abordado en una sesión anterior y en las cuales nos parecía de gran desconfianza en lo que había ocurrido. Entendiendo el periodo pasado y el actual, obviamente que esta comisión tiene que velar para que esto no se vuelva a repetir y en eso compartir nuevamente la insistencia que tuvo el diputado Pérez para que este tema vuelva a ser abordado
con las autoridades respectivas que eran conocedoras de lo que había ocurrido. Por lo tanto, escuchar al ex ministro Furch y también a don Ángel Sartori del SAC significa que tomaron medidas, pero que hoy día también el nuevo director del SAC señala que hay algunas medidas, pero que considero si lo analizáramos más en lo profundo y tuviéramos tal vez un mayor análisis de expertos, estaríamos también pensando que van a seguir ocurriendo situaciones de este tipo. Yo creo que la desconfianza ha quedado, y también sumarme en lo que estaba planteando el diputado Barros. Creo que hoy día nada nos garantiza, porque si bien es la justicia la que va a determinar y la que va a sancionar en este caso, y que ya tuvo un fallo, pero tampoco conocemos a cabalidad la forma de esta investigación, si hubieron seguimientos de parte del SAC o le competía o en realidad aduana, quienes eran aquellos que tal vez debieran tener a lo mejor a cabalidad esta información. Y por lo tanto, por lo que significa en el mundo empresarial y de las exportaciones, yo creo que es importante siempre velar para que cada vez se pueda hacer mejor las cosas y no se termine en situaciones como la que ocurrió, y que tampoco coloca en alerta, o no fue tan así, sino que finalmente vuelve a aparecer este tema como de trascendencia y de poner un punto de atención, lo que lo hace en este caso esta investigación que hace un medio periodístico, Reuters, y que señala y que coloca nuevamente, pasado tanto tiempo del año 2017 a la fecha, y que esta ya partió en el año 2014. Por lo tanto, creo que ya van a trascender 2 gobiernos, pero siento que las nuevas medidas que nos anuncia que se debieran resguardar, que se debieran tomar, como lo hace el actual director del SAC, don Horacio, creo que todavía falta en esta interacción misma de las propias instituciones, que cada una actúa de manera separada y no coordinada. Pero yo creo que no sé qué ha cambiado hoy día, que las certificaciones las sigue haciendo una empresa privada, y es fácil de corromper aquello. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle a don Horacio y también al ex ministro y a don Ángel Sartori del SAC del gobierno pasado, ¿qué propondrían ustedes de lo que hoy día está proponiendo el gobierno, tanto para el ex ministro como para don Ángel Sartori, respecto a lo que esto no debiera ocurrir nunca más? O sea, yo creo que no pueden haber certificaciones de una empresa privada, sino esta debiera hacerlo el SAC o alguna institución del Estado que debiera tener un nombre distinto, si es que el SAC no puede interactuar directamente, sino que debiera haber una institución que se dedica a certificar, porque le va a dar garantía a todos por igual, y porque también nos va a dar la tranquilidad a todos. Pero si esto lo sigue haciendo una empresa privada, la verdad es que no nos genera en absoluto la desconfianza, y más con la información que acaban de entregar al diputado Barros, obviamente que las personas van a seguir actuando, y tal vez no nos hemos dado cuenta que otra situación pudiera darse. Por lo tanto, siento que no es un tema para dar término ahora, sino que me imagino que el SAC, también el ministro, la ministra de Agricultura, Aduana y otros y Cancillería tendrán que tomar medidas para que ojalá nunca más esto se repita. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Emilia Nullado. Diputado José Pérez Arriagada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que queda claro aquí es que esta fue una operación fraudulenta, muy bien planificada, que debe haber dejado varios millones de dólares de utilidad, porque no estamos hablando de un par de cajas de frambuesa que se compró a China y se exportó a Canadá, sino que una gran cantidad. Y lo que queda claro también, cualquiera hubiera sido el gobierno, vuelvo a reiterar, aquí las sanciones, cuando está en juego el prestigio de Chile, las sanciones tienen que ser ejemplares, para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, porque afectan la credibilidad del país. Entonces,
cuando vemos que se da el nombre de una persona que debe haber sido algún funcionario que firmó alguna boleta de despacho, la verdad es que no se dice nada, porque a nosotros nos interesa conocer el nombre de quiénes son los dueños de estas empresas que recibieron y las empresas que exportaron. Los grandes ejecutivos, los mayores accionistas, pero eso no lo hemos sabido. Y ojalá que algún día lo sepa la Comisión, porque es importante, y definitivamente ponernos a buen recaudo para que el prestigio de Chile no se ensucie por una mala acción, ¿no es cierto?, de un grupo de personas que hacen un gran negocio a costa, ¿no es cierto?, del prestigio de Chile. Nada más, presidente. Gracias, diputado José Pérez. Le ofrezco la palabra a don Carlos Furche, a ver si en el ámbito de las propuestas, para evitar que esto se vuelva a repetir, que nos pueda ilustrar junto con el señor Ángel Sartori. Muchas gracias, presidente. Tal vez vale la pena tener presente que lo que Chile exporta en lo que se refiere a frutas frescas y congeladas, en general productos de alimentos, son muchos millones de cajas. Solo en cerezas se exportan más de 40 millones de cajas. Sumemos a eso las exportaciones de todos los otros productos agrícolas, de manera que, francamente hablando, es muy difícil que pueda certificarse caja por caja, embarque por embarque. Y por eso es que no solo en Chile, en el mundo, lo que se refiere a la organización de los sistemas de comercio internacional de alimentos, se actúa sobre la base principalmente de la confianza, de la credibilidad de las instituciones y de las empresas que realizan los procesos de importación y exportación. En el caso de Chile, yo quiero señalar de que Chile exporta en torno a 15, 16 mil millones de dólares de productos del sector agropecuario, y la verdad tiene un prestigio bastante sólido que hay que cuidar. Y por tanto, para cuidar ese prestigio, efectivamente hay que tomar medidas que permitan, ojalá, detectar a tiempo cuando corresponde a las autoridades chilenas detectar. Hay otras veces en que le corresponde a las autoridades del país de destino, así como a las autoridades chilenas les corresponde detectar cuando hay algún problema con las importaciones de alimentos. Yo quiero decir que en el caso de las frambuesas importadas desde China, no se transgredió ninguna disposición. China, al igual que todos los países del mundo, tienen derecho a exportar productos agrícolas, en este caso congelados. No cabía, como se explicó aquí, ninguna revisión respecto a la condición sanitaria, porque se supone que los productos congelados no son transmisores de enfermedades cuarentenarias. Y aquí entonces otra vez situemos el tema está en una operación de una empresa acotada a un país acotado con un producto en particular. No está en cuestión ni el prestigio ni la credibilidad del conjunto de las exportaciones chilenas frutícolas y agrícolas en general, ni del conjunto de las exportaciones chilenas al resto del mundo. Ni siquiera han sido puestas en cuestión por Canadá, porque luego de que fue detectado este problema, las exportaciones a Canadá continuaron fluyendo con toda normalidad. Entonces, otra vez, creo que lo que señaló hace unos minutos atrás el director del SAC, en el sentido de las medidas que se están articulando para mejorar la coordinación entre el Servicio Nacional de Aduanas, Salud cuando corresponda, el SAC cuando corresponda, la Dirección Económica de la Cancillería cuando corresponda, creo que son medidas que van en la dirección correcta. Pero otra vez, no es posible certificar caja por caja, embarque por embarque, y por tanto el sistema deberá seguir reposando en una medida sustancial en la confianza, en el autocuidado, en la responsabilidad de las empresas. Y yo no me canso de repetir aquí quien hizo uso fraudulento de una posibilidad fue una empresa en particular. No fue ni el SAC, ni la Dirección de Aduanas, ni el gobierno anterior, ni el gobierno actual. Y en consecuencia también aquí cabe un trabajo con las organizaciones del sector privado para que
puedan efectivamente dar la voz de alarma y la voz de alerta cuando, por ejemplo, aparezcan empresas que tengan algún grado de suspicacia respecto de su operación, para que los servicios públicos responsables hagan la investigación ex ante y no ex post. Muchas gracias, don Carlos. Diputado Barros, tiene la palabra. No, muy corto, presidente, muchas gracias. No se intranquilice, diputado Urrutia. No solamente porque es necesario precisar algunas cosas que se dicen en la comisión. Leyendo la querella interpuesta por aduana, queda claro que el certificado falso no lo emitió una casa certificadora, sino que lo falsificó Frutti di Bosco. Para decir, ellos falsificaron un certificado y no hubo ninguna empresa, ni el SAC, ni nadie que emitiera un certificado fraudulento. Por lo tanto, estos delincuentes operan bajo esa forma. No se apoyan en nadie distinto. Eso es lo más, presidente. Gracias. Gracias, diputado Barros. Don Ángel Sartori, ¿quiere agregar algo? Sí, muy breve. Tiene la palabra. Presidente, yo quisiera reiterar lo que dijo Horacio Borges respecto de las medidas que se están tomando fruto de esto. Yo creo que el control en la propia institución, cuando hay sospecha de algún fraude, se ha activado de forma normal un sistema justamente con ese propósito, con el propósito de controlar ese tipo de situaciones. Además, se han hecho una serie de coordinaciones con otras entidades que también tienen que ver con todo el sistema de exportaciones. Por otra parte, Rodrigo Astete mencionaba, y que yo creo que es bueno reiterarlo, con todos los procedimientos que se están tomando hoy día respecto de inocuidad de alimentos, ahí hay un elemento más con el propósito de ir circunscribiendo situaciones de esta naturaleza. Yo quisiera también reiterar de que este es un hecho puntual, grave, que es necesario tomar todas las medidas con el propósito que no se repita, pero no es una situación de carácter generalizado. No quiero bajarle el perfil, ni mucho menos. Yo he estado informándome al respecto y se han tomado ya medidas, como las que he mencionado, y tal vez hay otras que son de casuística interna del servicio, justamente con el propósito de evitar situaciones similares a las que estamos hoy día analizando en profundidad. Gracias, don Ángel Sartori. Para ir finalizando, don Horacio Borges, para ir cerrando. Gracias, presidente. Bueno, como usted ve, la opinión de un exministro y un exdirector del SAC dicen que efectivamente el servicio va por la vía correcta. Tal como decía el exministro Furche, el SAC exporta 330 millones de cajas de fruta. No hemos tenido problema en ningún país, con excepción de algún problema que apareció, que ustedes deben tener conocimiento, en China, donde oficialmente tampoco tuvimos ningún problema, donde sí efectivamente un servicio de salud de una región de China o de una provincia china envió cierta información que hizo que lamentablemente, ¿no es cierto?, durante algún tiempo, durante algunos días, la venta de fruta chilena, de cereza chilena se parara, pero claramente nunca oficialmente hubo una detección del problema. Por suerte, la venta de las cerezas se recuperaron, no así los precios, pero hoy día está terminado ese gran problema que ha tenido la cereza. Pero en el resto del mundo no hemos tenido problemas. Y claramente, aquí especialmente, y quiero hacer un recuerdo al diputado Pérez, hace algún tiempo en su provincia, en su región, ¿no es cierto?, descubrimos a alguien que hacía algo parecido, que cambiaba los autocrotales de los animales para poder enviarlos a China. Cuando detectamos la situación, fuimos
con todos los elementos que el Servicio Agrícola y Ganadero desde el punto de vista de la legalidad tiene. Yo también encontré, ¿no es cierto?, que era poco. La verdad es que la multa no era mucha. Sin embargo, hoy día en el Congreso hay un proyecto que parece que ya pasó por las manos de esta honorable comisión de aumento de, ¿no es cierto?, de las multas, etcétera, a aquellos que traten de engañar al Estado. Las normativas que hace el Estado, yo les diría, son para la gente que trabaja, y que trabaja bien, y que trabaja honradamente. Ponernos en todos los casos, claramente es imposible. Y yo creo que para eso está la justicia, y nosotros vamos a continuar buscando y haciendo la fiscalización necesaria para que no nos engañen, y menos que expongan a nuestro país frente a terceros. Vamos a seguir trabajando en eso, tengan toda la confianza. La verdad, diputado Pérez, yo no sé quién más puede estar detrás de esta famosa Fruti de Bosco. Los únicos antecedentes que tenemos son los que le hemos entregado nosotros. Quiero agradecer al exministro Carlos Furche, a don Ángel Sartori, exdirector nacional del SAGI, al actual director don Horacio Borges y don Rodrigo Astete, que han estado en esta importantísima sesión donde se han aclarado los elementos de este fraude que afectó la imagen de Chile, pero felizmente está superado, y desde luego todas las medidas para mejor fiscalizar la exportación de estas 330 millones de cajas de fruta que se exportan anualmente, siempre va a ser necesario para cuidar uno de los patrimonios más importantes que tiene nuestro país, que es su prestigio y la calidad de sus productos. Agradeciendo vuestra presencia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.